Luisito Comunica descubre la licenciatura. Así lo voy a titular. Luisito Comunica se subió al tren de la reforma al Poder Judicial, así como se subió al tren de Venezuela. Vaya, ¿no? Luisito Comunica ha entrevistado 2, 3 veces a Nayib Bukele, pero Luisito Comunica quiere entrar en el terreno político. Bienvenido seas, paisano. Muy bien. Sube un video en donde pone pues sus 3 alternativas o sus 3 visiones de cómo funciona la reforma al Poder Judicial y básicamente lo minimiza al punto de decir que cualquiera podría ser juez siempre y cuando se suban o se vayan a estudiar una licenciatura y entonces se conviertan en abogados. Les voy a poner el semejante video que subió a su cuenta, ¿no? De Instagram, porque lo sube a su cuenta de Instagram. Y dice, ¿no? Luisito Comunica que son 4 puntos básicos sobre la reforma judicial en México y pregunta a su audiencia qué otra cosa quieren conocer sobre el tema. Me queda claro que, y si ya Luisito Comunica se está subiendo en este tren, es porque definitivamente los asuntos políticos pues están llamando la atención. Y qué bueno que se informe. Vamos a escuchar lo que dijo don Luisito Comunica. Se habla mucho de una reforma judicial. Muchos están a favor, dicen que es un buen camino a seguir, muchos están en contra, dicen que es un camino a la perdición. Sea cual sea tu postura, lo más importante es que tenemos que estar informados sobre lo que está pasando en nuestro país. Así que aquí les van los 4 puntos más básicos que yo considero tenemos que conocer para estar al menos ligeramente informados. Primera cosa de esta reforma, que por cierto modifica la Constitución Federal, en específico el artículo 96. Ahora los jueces y magistrados serán elegidos por voto popular. Muchos dicen que esto está muy bien porque se le da más voz al pueblo de elegir realmente quiénes son nuestros representantes, quiénes meten a la gente a la cárcel, quiénes dictan las leyes. De igual manera, esto puede evitar un tráfico de influencias, que alguien llegue a un cargo tan importante porque conoce a alguien, porque es hijo de alguien importante. Los que están en contra opinan que estamos en riesgo de que esto se vuelva en un concurso de popularidad. Porque sí, muchos pueden juntar votos simplemente por ser graciosos o populares. Exfutbolistas, cantantes, youtubers, tal como yo, podríamos aplicar a una licenciatura en Derecho, aplicar para jueces y por el simple hecho de ser populares, quedar en un cargo muy importante para el país. Punto número 2, este está causando muchísima polémica. Se modifican los requisitos para poder ser juez. Ahora solo necesitas una licenciatura en Derecho con un promedio general de 8, que pues seamos sinceros, no es la calificación del alumno más aplicado. Muchos dicen que esto está muy bien porque da oportunidad a que más mexicanos apliquen para este tipo de cargos y le da una voz más fuerte al pueblo. Otros dicen que esto está mal porque pues mínimo se tendría que pedir un doctorado si va a estar en tu poder dictar leyes y meter gente a la cárcel. Punto número 3, ahora se recortan los salarios de jueces y magistrados y se quita la pensión vitalicia. Es decir, que aquellos que ya no estén trabajando ya no pueden recibir una pensión de por vida por parte del recurso público, y también se dicta que un juez o magistrado no pueden tener un salario más alto que el del presidente. Digo, obviamente, ¿no? Con este punto la mayoría están a favor, porque pues es dinero que sale de nuestros propios impuestos. El punto que se le encuentra en contra es que se dice que un juez que gana poquito es más fácil de sobornar. Aunque seamos sinceros, los sobornos pasan muchísimo. Creo que es parte de nuestra realidad como mexicanos. Y el punto número 4, de igual manera muy polémico, ahora se habla de tener jueces sin rostro, personas que dicten sentencias desde el anonimato y que no puedan haber venganzas por parte de delincuentes peligrosos. Muchos apoyan esto porque pues sí, México es un país sumamente peligroso, pero muchos más dicen que da mucho miedo el no saber qué juez es el que está metiendo a otros a la cárcel, quién está dictando las leyes. Opinan que debería haber una mayor transparencia en todo este proceso. Sea cual sea tu postura, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que estar informados sobre lo que pasa. ¿Será esto para bien? ¿Será esto para mal? ¿Me faltó algún otro punto básico que ustedes consideren importante? Los leo en los comentarios. Actualmente Ahí está, ¿no? Eso es lo que dijo Luisito Comunica. Como que intenta dar la perspectiva general, pero se le olvida una cosita. Cuando dice que cualquiera puede estudiar derecho y entonces ser juez, se le olvida la experiencia profesional que debe de tener. El requisito no solamente es que tengas una licenciatura, es que tengas al menos 5 años de experiencia. Eso quiere decir que no cualquier youtuber va a estudiar derecho, se gradúa de derecho y entonces ya va a poder ser juez. No. Necesitas 5 años de experiencia. En el asunto de las calificaciones, efectivamente, te pide un promedio general de 8, pero en la especialidad, en las materias
de especialidad a lo que te quieres postular debe de ser de 9 para arriba. Es decir, constitucional, si buscas ser ministro de la Suprema Corte, debes de ser experto en derecho constitucional. La calificación que deberías de tener en derecho constitucional es superior a 9. Si traes maestría o doctorado en derecho constitucional, la calificación que debes de tener debe ser superior a 9 en las materias de la especialidad. Eso es para la Suprema Corte. Para los ministros y jueces depende hacia dónde van. O sea, depende hacia dónde van. Son 2 calificaciones, no una. Es promedio general de 8 en la carrera y en las materias de la especialidad o en las materias particulares a lo que te buscas postular, de 9 para arriba. Segunda aclaración, porque insisto, la primera es que tu título no puede ser de recién egresado. No funciona así. Tienes que tener una experiencia de mínimo 5 años. Además, hay un proceso de depuración. Como ya se los platiqué ayer, también te están pidiendo una carta de al menos 3 cuartillas en la que expliques por qué quieres ser ministro, juez, magistrado. Y encima tienes que llevar 5 cartas que acrediten tu responsabilidad social, moral, o sea, que eres una persona honorable, ética, respetuosa, que eres un ejemplo para la sociedad. Necesitas 5 de estas cartas. Encima, pasas por un proceso de depuración en el Senado. Uno de los argumentos que más han utilizado para decir es que no mientan, va a ser Morena el que va a poner a los jueces, ministros y magistrados, es que como Morena en este momento tiene el control del Poder Legislativo y el Ejecutivo, la mayoría de las candidaturas serían propuestas por Morena, aunque el Poder Judicial también tiene su propia terna. Yo solamente quiero decirles, y quiero ser muy honesta, sí saben en este momento cómo se eligen a los ministros, ¿verdad? Sí, sí saben, por Dios díganme que sí saben. Porque es meramente a través de una terna que elige el Ejecutivo Federal, en este caso presidente o presidenta, se manda al Senado y el Senado revisa, vota, les pregunta, los cuestiona, vota y listo. Es decir, bajo las circunstancias en las que estamos en este momento, Morena puede seguir poniendo a los ministros, sin tema. Y si saben también cómo pasan los magistrados, quiero recordarles que aunque efectivamente tienen sus procesos internos, la firma final es del presidente de la República. ¿Se acordarán de esa magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa que intentó hacerle un juicio político al presidente Andrés Manuel López Obrador porque no la ratificó en el cargo? Bueno, todos los cargos en este momento están vinculados al Ejecutivo Federal. Los 3 cargos que se van a someter a elección popular están vinculados al Ejecutivo, salvo el de jueces, pero todos los demás sí. Entonces, lo que se busca es separarlos del Ejecutivo Federal y que al final sea la ciudadanía el que quiera. Ahora, ¿es que es un concurso de popularidad o no? Vaya, si la ciudadanía cree y confía en una persona para que sea juez, es porque ese juez o esa persona o ese abogado ha hecho muchas cosas para que la gente crea en él. No solamente porque hable bonito, no solamente porque salga mucho en redes o salga mucho en medios, porque si a esas nos fuéramos, el PRI-PAN tendría ventaja. ¿Cuántos jueces, ministros y magistrados no salen en las redes o no salen en los medios de comunicación y les dan muchísimo foco y les dan muchísimo ruido y evidentemente no pensamos igual? Diego Valadez, por ejemplo. ¿Cuántas veces lo hemos visto? O sea, quiero que seamos honestos, sean perfectamente honestos. Es muy fácil y yo celebro, qué bueno que se está poniendo a hablar del tema. Hay mucha gente que obviamente lo está funando porque no son los temas que él toca, pero qué bueno que hoy hasta los youtubers que son de otro tema que no es política, pues le están entrando, porque sí, yo sí creo que lo que se necesita es informarse y continuar informándose. El error es que lo intentes hacer y lo hagas mal. Porque todo iba muy bien hasta que empezó a acotar todos los requisitos, hasta que empezó a minimizar la situación, que ni siquiera explicó cuál iba a ser el proceso, porque es un proceso de depuración medio engorroso, tan engorroso que se tiene que instalar un año antes de la elección, nada más para que le calen a lo engorroso que es. O sea, es un proceso que de la depuración antes de la elección es de un año, que es similar al proceso en el que uno organiza una elección de popular, como una diputación, senaduría, presidencia, gubernatura. O sea, se van a tardar un año antes de elegir, o más, un poco, o sea, cerca del año, para depurar de todos los perfiles que van a llegar, elegir, sintetizar y decir, estos son los buenos,
ahora vayan a votarlos. O sea, viene todo un proceso en el que el Senado es básicamente el órgano que tiene la mano cantante aquí. ¿Cuál es el tema? Por eso es la vinculación es bien necesaria por parte de la ciudadanía, porque tenemos que saber y tenemos que confiar en nuestros legisladores, en que ellos sean nuestros representantes y que todo este proceso de depuración siempre lo hagan pensando en las reglas, en la honorabilidad, en que la persona es capaz, en que la persona tiene la voluntad de servir al pueblo y que no quiere venir aquí a decirnos que si no gana lo suficiente no va a trabajar. Perdón, o sea, es servicio público. Si quieren ser abogados que ganen muchísimo dinero, váyanse a un bufete privado y listo, no pasa nada. Es bien, es legal, es honrable, no tiene nada de malo, no tiene nada de ilegal. Vayan y háganlo. Listo. Pero no quieran que el servicio público esté a merced de la extorsión, porque yo no creo que esa sea una condición a la que nos tengamos que acostumbrar, como básicamente lo infiere un poco Luisito Comunica. Creo que hay una urgencia por hacer una modificación en el servicio público. Y ojo, esta, y yo quiero seguir insistiendo, debe ser la primera de muchas reformas. Sobre todo, y rescato lo que hemos platicado con César Gutiérrez Priego y lo que incluso ya había declarado Lenia Batres y que el propio presidente López Obrador dijo que sí es cierto, la reforma en materia de procuración de justicia. No impartición, son dos cosas, una cosa es impartición, otra cosa es procuración. La procuración de justicia es algo en donde entran otras instituciones como fiscalías, como ministerios públicos. Necesitamos modificar la manera en la que trabajan y necesitamos, sobre todo en la Fiscalía General de la República, tener un control por si aquel que sea titular termina siendo un inepto. En este momento no tenemos manera de correrlo. Nada más les recuerdo.